Ok, listo. Entonces, pues les doy la bienvenida. Gracias por estar puntuales y por estar aquí en la conferencia web. Bueno, entonces, según el anuncio que les había puesto yo acá en la plataforma, hoy la sesión tiene que ver con la evidencia, o sea, con la misma que vimos la anterior vez, sino que la anterior explicamos el desarrollo de la evaluación. No sé si todas ya o todos ya la presentaron y pudieron presentarlo bien o tuvieron algún inconveniente. Bueno, pues supongo que este silencio me dice que todos lo pudieron presentar de forma correcta. Bueno, claro que todavía hay tiempo, ¿no? Porque acá les voy a mostrar el cronograma. Tengo acá. Entonces el instructor Andrés, o sea, estas son las tres evidencias que estaremos, en las cuales estaremos trabajando. Entonces él estableció que el cuestionario vaya hasta el 22 de septiembre. ¿Listo? Entonces todavía tienen suficiente tiempo para poder estudiar los temas y poder presentarla tranquilamente, o sea, sin ningún afán. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a mirar algunas de las temáticas y la próxima semana estaremos con la sesión para la video entrevista virtual. ¿Listo? Entonces vamos a, a ir con los materiales de formación. Tengo por acá. Bueno, para estas evidencias tenemos estos tres materiales y la temática principal está incluida aquí en este que dice What Happened. Es todo lo que tiene que ver con el tiempo pasado simple. Entonces eso es lo que les voy a explicar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, por acá yo ya tengo mi. Listo. Entonces ya habíamos visto algo relacionado con el presente, ¿no? Listo, y también algo relacionado con el pasado. ¿Listo? Entonces, miren, aquí teníamos el, el pasado con el verbo to be y habíamos hecho ya algunas oraciones. Y aquí también les había explicado el verbo have. Y por acá también algunas con otros verbos. ¿Listo? Entonces, bueno, para el tiempo pasado dijimos que teníamos que tener algo bien en cuenta, ¿no? Con los verbos. Entonces, ¿recuerdan qué es exactamente? Que los verbos se dividen en dos grupos. ¿Se acuerdan? ¿Me escucharon? ¿Me están escuchando?
regulares e irregulares. Listo, muy bien, ajá. Entonces, ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta en el pasado nomás, ¿listo? Por ejemplo, en el presente, presente continuo, no tenemos que tener en cuenta los verbos regulares e irregulares. Ahí, pues, digamos, no aplica para nada, o sea, no importa en ese aspecto. Pero acá en el pasado sí tenemos que tenerlos en cuenta, los regular verbs y los irregular verbs. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia aquí de estos? ¿Por qué se dividieron? Bueno, no sabemos exactamente la razón, ¿no? ¿Por qué lo hicieron ellos? Porque eso es algo histórico y a veces no se sabe. En un lenguaje no se sabe exactamente, ¿no? Porque eso es, un lenguaje está como en evolución, siempre cambiando y todo eso. Entonces, a veces son razones simplemente que una comunidad comienza a hablar de una forma y listo, y le van cambiando. Pero entonces aquí tenemos los verbos irregulares, ¿en dónde los encontramos? Instructor son los que no se le agrega la terminación ed. Listo, ajá, muy bien. Entonces, en este caso, bueno, por ahí podemos, entonces no a estos verbos irregulares no le agregan, bueno, aunque hay unos que aceptan las dos formas, ¿no? Pero son poquitos verbos. Pero la regla general es que estos no se les agregaría ed, pero ¿por qué? ¿Por qué no le agregamos ed? Bueno, digámoslo, acabo de abrir la lista de verbos irregulares. Entonces, digamos que esta lista ya está, en esta lista ya está establecida la forma que ustedes van a utilizar para cada uno de los verbos irregulares, ¿listo? O sea, ya está dada, o sea, aquí lo que nos interesa es esta columna, esta no. Esta de acá no la vamos a utilizar porque esta la utilizaríamos en otros tiempos gramaticales y en otras estructuras, ¿listo? Entonces, por el momento, esta no nos, el pasado participio no nos interesa mucho. La que nos interesa es esta columna de acá. Entonces, la forma del pasado de todos estos verbos que están aquí, más o menos son unos 200. Entonces, esa forma ya está establecida aquí en este caso. Bueno, aquí, en cuanto a la forma o la escritura del verbo, no podemos decir, bueno, todos los verbos irregulares se escriben de esta forma, ¿listo? No se puede porque varían mucho. Por ejemplo, aquí miren, este tiene exactamente la misma forma en la forma básica y en el pasado. Si se dan cuenta, entonces, esto es apostar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo escribo
Ahí. Entonces, ¿eso qué traduce? ¿Cómo lo traducimos ahí? Yo aposté. Ajá, exacto, muy bien, muchas gracias. Yo aposté, pero también yo puedo escribir, ¿no? Pero le vamos a incluir una palabrita, entonces yo puedo decir acá, bueno, aunque este también de pronto puede cambiar también la... Listo, pero acá entonces podemos decir, yo apuesto hoy, I bet today, y acá podemos traducirlo como yo aposté ayer, I bet yesterday. Entonces, lo que nos va a decir si esta está en presente o en pasado es la información y el contexto en el cual se esté hablando. ¿Listo? Entonces, uno ya lo va a entender es dependiendo de la información que nos incluyan. Entonces, uno ya dice, ah, listo, esto está en pasado, porque así no podríamos. Y estas son algunas de los detalles del inglés, a diferencia del español, pues que digamos que se nos complica un poco, ¿listo? Porque pues obvio, o sea, es la misma y no sabemos cuándo es pasado y cuándo es presente, sino que dependiendo de la información. Entonces, eso pues hay que tenerlo en cuenta. Hay otros que sí son diferentes, miren, begin, que es iniciar, y began. Por ejemplo, become, became, y miren, hay otro que aquí, be, también es el mismo. Bueno, el verbo to be también está aquí dentro de los verbos irregulares, pero ustedes ya saben que con el verbo to be se trabaja diferente que con los otros verbos. Y hay otros verbos, miren, como los que le digo aquí, este verbo, por ejemplo, acepta las dos formas. ¿Listo? Entonces, de las dos formas, si ustedes lo escriben, está correctamente. Bueno, esas son como las más, Profe, disculpe una pregunta. ¿sí? Respecto a lo que usted estaba diciendo de las dos formas, ¿hay alguna regla del por qué las acepta? Mm, Pues las excepciones que usted nos mencionó. por ejemplo, como este de aquí, ¿no? Sí, señor. No, no hay así como digamos una regla que diga, bueno, en este caso vamos a utilizar esta o la otra, no, o sea, simplemente cuando estudia esta parte, o sea, lo único que dice es que las dos son aceptadas, o sea, que tú las puedes utilizar cuando pues, tú quieras de cualquier forma, ¿listo? Listo, profe, gracias. Ok. Aquí con este verbo, que es el do, ¿qué traduce este verbo? Este do, hacer, ¿no? Ajá, listo. Y esta, miren, que es la forma del pasado. Listo, pero en este caso, aquí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí, ese es el verbo, sería el verbo principal de la oración, entonces lo traduciríamos como hacer. Pero si lo utilizamos como el auxiliar, en ese caso no traduce nada.
Entonces, si yo quiero decir yo no hago la tarea, ¿cómo escribiría? Yo no hago la tarea. O bueno, iniciemos con la afirmativa mejor. Yo hago la tarea. I don't know. Bueno, primero la afirmativa. Bueno, I do. I do not Bueno, do. bueno, hagamos la afirmativa, ¿no? Listo. I do. La afirmativa, Ajá, sí, primero. yo no hago la tarea o yo hago la Yo tarea. hago la tarea. Yo hago la tarea. I do homework. Listo, bueno, pongámosle así. I do the homework. Listo, entonces ahí dice yo hago la tarea. ¿Listo? Entonces miren que aquí lo estamos utilizando el do, pero como verbo principal de la oración. ¿Ok? Es el verbo principal. Este no sería el auxiliar. Entonces, en este caso, sí tiene traducción. Yo hago la tarea. Ahora sí vamos a escribirla la negativa. Yo no hago la tarea. I don't do the homework. Listo. Ajá. Ah, bueno, yo la voy a escribir así para que la miramos mejor. I do not do, bueno, the homework. Entonces, dense cuenta aquí, miren, que tenemos dos do. Entonces, ¿cuál es el auxiliar? ¿Y cuál es el verbo principal? El auxiliar sería el primer do y el principal el segundo. Listo, ajá, bueno, por acá entonces le vamos a poner una S. Este sería el auxiliar, ¿listo? De la oración. Y en ese caso no tendría traducción. Pero este de acá sí sería el verbo principal de la oración. En este caso sí tiene traducción. Entonces yo digo, I do not, yo no, do, hago la tarea. ¿Listo? Entonces, ese detallito tienen que ustedes. ¿Cómo preguntarían ustedes? ¿Haces tú la tarea? Do you do the homework? Eso, do you do, miren. Es como un poquito extraño, pero do you do the homework? Entonces, miren, o sea, ese detallito tienen que entenderlo bien. Do you do the homework? ¿Haces tú la tarea? ¿Cómo digo?
¿Hace ella la tarea? ¿Hace ella la tarea? Sería con does she do the homework? Bien, ajá. Does, porque vamos a trabajar con she, entonces ya no es do, sino does. Entonces ahí decimos does she do. Y el verbo de acá, como dijimos que cuando teníamos el auxiliar, poníamos el verbo en forma básica, entonces por eso dejamos así, ¿no? Does she do the homework? Listo. Y entonces, miren que ahí, bueno, ¿cómo la contestaríamos en ese caso? De forma primero larga y luego corta. Diríamos yes, Yes, she did the homework. ¿qué opinan? Yes, she did the homework. O revísala bien, a ver. Porque aquí, ahí sería en pasado, ¿no es cierto? Porque tú estás utilizando el verbo en pasado. Pero estamos trabajando, en este caso, les estoy explicando, es el presente como para que tengan en cuenta ese detalle, ¿no? Entonces, ¿qué le cambiaríamos acá? Porque aquí está bien, pero en pasado. El di por el do Por el do, sería ese eso, das entonces, ¿no? Muy bien. y seguiría do. No, en este caso, como es la oración afirmativa, ahí no va a auxiliar, ¿listo? El auxiliar generalmente lo utilizamos en las negativas y en las interrogativas. Entonces, en ese caso, no le pones auxiliar, sino como es afirmativa, lo dejas nomás el verbo principal y quedaría de esa forma. Yes, she does the homework. Sí, ella hace la tarea. Y si van a hacer ustedes de forma corta, ¿no? Si quieren responderla, pero de forma corta, entonces ustedes van a decir, yes, she does. Pero en este caso sí sería el auxiliar no sería el verbo principal, pero pues tiene la misma forma, ¿no? Pero es el auxiliar. Y decimos, yes, she does. Listo. Y por acá entonces vamos a hacer la negativa. ¿Cómo quedaría? Decimos, no, ella no hace la tarea. No, she does not the homework. A ver, dímela un poquito más duro, ¿no? Bueno, yo te alcancé a escuchar, no, she. She does not the homework.
Listo, bueno, ahora sí te escuché bien. No, she does not the homework. ¿Qué opinan? ¿Está bien o nos falta algo? Yo creo que le falta algo. ¿Ustedes qué opinan? Nada, no se dan cuenta. Entonces verán, aquí, como esta es la negativa, y yo les dije que el auxiliar lo utilizábamos en las afirmativas, perdón, en las negativas y las interrogativas. En las afirmativas no. Entonces acá, como es afirmativa, este sí es verbo principal. Este es el verbo principal. Pero aquí, como es negativa, este es el auxiliar. Este es auxiliar. Pero nos faltaría entonces el verbo principal, ¿no es cierto? Miren, acá teníamos el auxiliar y teníamos el verbo principal, ¿no es verdad? Entonces aquí tenemos el auxiliar, pero nos faltaría el verbo principal. Entonces, después del not, le agregamos el verbo principal, que sería el do. Entonces podemos decir, no, she does not do the homework, o no, she doesn't do the homework, ¿no? Como ustedes deseen ahí. Así miren, con la contracción. No, she doesn't do the homework, o no, she does not do the homework. Y para la corta decimos, no, she doesn't. ¿Listo? Entonces, esto, ¿no? Sería lo que tenemos que tener en cuenta en este caso. Con los verbos irregulares. Verán, vamos a mirar con este verbo que es comprar, ¿no? Y acá tenemos la forma que vamos a utilizar en el pasado. Bueno, ahí ya nos acordamos de cómo es el proceso que seguimos, ¿no? Entonces, yo quiero decir, eh, Juan compró un carro. ¿Cómo diría yo? Juan compró un carro. Juan bought a car. Eso, muy bien. Bought, ¿no? Bought. Este. Juan bought. Juan bought a car. Listo.
Si yo quiero decir, los estudiantes compraron un carro. The students bought a car. Eso, miren. Y le ponemos exactamente lo mismo, miren. Si se dan cuenta, miren que es exactamente lo mismo lo que tenemos. Bueno, lo voy a correr un poquito para acá. Para que vean, miren. Esta parte es exactamente la misma que tenemos acá. No cambia para nada. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que ustedes con todos los pronombres con el que quieran, si ustedes le cambian aquí, por ejemplo, I, y ahí ya digo, yo compré un carro. Entonces, en este caso, en el inglés, para las oraciones del pasado, en este caso sí sería como más fácil en el inglés que en el español. Porque en el español a los norteamericanos les toca aprenderse todas las formas, tanto del presente como del pasado y del futuro. En cambio a nosotros, lo único que tenemos que hacer es aprendernos la forma a la que viene aquí y esta forma la vamos a aplicar con todos los pronombres. No va a cambiar. Entonces, si yo le pongo aquí you, entonces ahí ya queda tú compraste un carro. Si le pongo we, nosotros compramos un carro. Si le pongo they, ellos compraron un carro. Entonces, miren que en este caso sería como más fácil porque no cambia para nada. Entonces, ahí ella compró un carro. ¿Listo? Entonces, ese detalle sí ténganlo en cuenta que es muy práctico verlo de esta manera porque así ustedes, digamos, como que ya van a aprenderlo más fácilmente porque solamente van a decir, no, la forma ya me la aprendí esa forma que tenemos acá, entonces ya con cualquiera le aplico y ya no tengo que estar aprendiendo por aparte. Ahora listo, entonces ya tengo la oración en pasado, ¿no? Ella compró un carro. ¿Cómo digo ella? Bueno, en este caso vamos a hacer un pequeño paréntesis y quiero agregarle un adjetivo. ¿Cómo digo ella compró un carro nuevo? Para ver si se acuerdan. Le agregamos la palabra new. She bought a car new. Bueno, por acá tú me dices, listo. Lo de new está muy bien, ajá. Listo ahí. Pero sí está correcto ahí o le hacemos un cambiecito. ¿Qué opinas? Bueno, entonces, esto es como para ir, que vayan recordando el uso de los adjetivos. Entonces, cuando vamos a utilizar un adjetivo, lo ponemos acá antes, ¿no? Decimos new car. She bought a new car. Un carro nuevo. En inglés se los pone adelante y en español los ponemos generalmente después. Listo, bueno, ese es como para que nos
acordemos de los. Entonces decimos, ella compró un carro nuevo. She bought a new car. Bueno, ahora yo quiero decir que ella no compró un carro nuevo. ¿Cómo quedaría la oración? She did not buy a new car. Muy bien, esta sí está correcta. Entonces miren que lo que hacemos en ese caso es, vamos a utilizar el auxiliar, que este auxiliar lo utilizamos con todos los pronombres, ¿listo? A diferencia del presente, que utilizábamos con unos pronombres do, con otros pronombres das, acá ya no tienen esa dificultad. Acá simplemente tienen que saber es que el did lo tienen que utilizar, pero lo van a utilizar con todos los pronombres. Entonces dicen, she did not buy. Aquí, como yo les dije, la regla sería, si ustedes están utilizando el auxiliar que está acá, entonces este verbo ya va a cambiar a forma básica. Miren, acá lo tenemos conjugado en su forma del pasado. Entonces, en este caso, como está el auxiliar, pasa a su forma básica. ¿Listo? Por eso decimos no. Perdón. She did not buy a new car. Ella no compró un carro nuevo. Y si ya ustedes desean, le hacen la contracción, damos ese espacio, damos la O y le ponemos el apóstrofe. Entonces ahí dice, she didn't buy a new car. She bought a new car. She didn't buy a new car. Ella no compró un carro nuevo. Listo, ahí tenemos entonces la oración afirmativa y la oración negativa en tiempo pasado. Estamos en el pasado. Ahora entonces lo que nos tocaría recordar o aprender sería una oración interrogativa. Entonces, ¿cómo vamos a preguntar? ¿Compró ella un carro nuevo? A ver, ideas, como ustedes piensen. Acá no se trata de que hagan las cosas perfectas, sino como ustedes crean. Nada, no hay ideas. Did she buy a new car? Bueno, listo. Entonces por acá ya tenemos una opción. Dice, did she buy a new car? Entonces miren, muy bien, gracias, listo, está bien, ¿no? Entonces miren que el procedimiento que estamos siguiendo es exactamente el mismo que hicimos en el presente simple, pero con los verbos diferentes al verbo to be. Sino que acá la diferencia es que acá utilizamos el auxiliar did
Y allá utilizamos los dos auxiliares, pero el proceso es el mismo, miren. Acá tenemos el verbo conjugado, ¿no? Acá usamos los auxiliares. ¿Listo? Tanto en la negativa como en la interrogativa. Y el verbo va en forma básica. Entonces miren que es el mismo procedimiento. Y acá va el auxiliar con el not. Y acá en la otra va el auxiliar de primero, pues el sujeto de la oración, y de ahí va el verbo en forma básica. Eso sería, entonces, en ese caso. Vamos a contestarla entonces. A ver, rápidamente, ¿cómo diríamos entonces? Yes. Yes, she bought a new car. Exacto, Mary. Oh, yes, she did. Eso, muy bien. Ajá, entonces, miren que es simplemente, si ustedes ya se aprendieron la forma afirmativa, en simplemente pegarla acá o copiar lo mismo. Miren. Yes, she bought a new car. Esa sería. Y por acá, si van a hacer de forma corta, decir yes, she did. Y listo. Y ahí ya les quedaría las respuestas, ¿no? La que ustedes quieran, de forma larga o de forma corta. La que ustedes quieran utilizar, ¿no? Eso ya es lo de menos, como quieran. Y las negativas, entonces decimos no. Y también sería lo mismo de acá, miren, simplemente sería responder así. No, she did not or didn't, she didn't buy a new car. Y para la corta, no, decimos no, she didn't. ¿Listo? Entonces, esa sería cómo vamos a trabajar en el tiempo pasado. Miren. Aquí tenemos un verbo irregular, ¿no? Y ahora entonces vamos a tomar un verbo regular. Entonces vamos a tomar el verbo estudiar. Y vamos a, entonces yo voy a decir, nosotros estudiamos francés. ¿Cómo decimos? Pero, o sea, bueno, es que en español decimos en presente y en pasado decimos la misma, ¿no? Nosotros estudiamos francés y nosotros, por ejemplo, nosotros estudiamos francés como del presente y para decir el pasado decimos nosotros estudiamos ayer o estudiamos francés ayer. ¿Listo? Entonces en el pasado nosotros estudiamos francés ayer. ¿Cómo diríamos? Bueno, esto ya se lo saben. We, ahora sí vamos a decir estudiamos.
Studied. Listo. Entonces, la forma del verbo, la forma básica es así, ¿no? Study. Eso es importante conocer. ¿Y cómo lo vamos a conjugar? Entonces, en este caso, como el verbo termina en Y, precedida de una consonante, entonces lo que hacemos es, quitamos esta y le agregamos IED. Entonces, ahí queda, nosotros estudiamos francés ayer. We studied French yesterday. Ahora sí vamos a decir entonces nosotros no estudiamos francés ayer. Bueno, entonces la voy a hacer yo. Decimos, es importante que participen, así ustedes van aprendiendo. Decimos, we didn't, utilicemos didn't de aquí en adelante, we didn't. Y aquí iría el verbo en forma básica, o sea, así de esta forma. We didn't study French yesterday. Nosotros no estudiamos francés ayer. ¿Listo? Auxiliar y el verbo en forma básica. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Auxiliar y verbo en forma básica. Y para preguntar, quiero preguntar, ¿estudiamos nosotros francés ayer? Entonces yo te pregunto, ¿did we study French yesterday? Did we study French yesterday? Bueno, acá vamos a responderla así fácilmente. Decimos, yes, we did. Sería de forma corta. O negativa, de forma negativa, no, we didn't. No, estas serían las formas cortas, pero ustedes ya saben que si quieren pueden decir yes y toda la oración afirmativa. O no y toda la oración negativa. No, we didn't study French yesterday. No, we didn't. Listo, entonces ahí está, miren. El pasado simple con un verbo irregular y pasado simple con los verbos regulares. Listo, a ver, voy a mirar. Bueno, todavía tenemos 10 minuticos. Bueno, en estos 10 minuticos, ya que no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces verán, en estos 10 minuticos vamos a recordar el pasado continuo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos una oración en presente continuo? Denme un ejemplo. Por ejemplo, si quiere decir, yo estoy leyendo este libro. I am reading this book. Es I
and reading this book. Listo, miren. Entonces aquí tenemos una oración en presente continuo. ¿Por qué decimos que está en presente? Porque este verbo, que es el verbo to be, está conjugado en tiempo presente. Am. Y para el continuo, este otro verbo, que es el verbo principal, que es read, tiene que tener la terminación ing. Entonces, eso es lo que nos está avisando que está en presente y que es continuo, con la terminación ing. La combinación de estos dos hace la estructura de las oraciones en presente continuo. Entonces, si para el presente continuo tengo que conocer la conjugación del verbo to be en presente, entonces para el pasado continuo tengo que conocer la conjugación del verbo to be, pero en pasado. ¿Y quién me recuerda, por favor, la conjugación? I was, we were, he was, she was, it was, they were, we were, they were. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Listo, entonces esa es la conjugación del verbo to be en tiempo pasado. Entonces esta sería yo estaba o yo estuve, tú estabas o tú estuviste. Entonces esta nos va a ser muy útil para hacer las oraciones en pasado continuo. Y aquí, si ya nos sabemos de memoria esto, lo estudiamos, lo aprendemos de memoria, entonces ya tenemos que saber que aquí simplemente es agregarle el verbo que sigue con ing, agregándole ing. Entonces ya les dije que el ing se lo agregamos a la mayoría de los verbos, le vamos a agregar el ing. En ciertos casos tenemos que tener en cuenta unas reglas, pero por lo general es simplemente agregar el verbo, por ejemplo, play, y le agrego ing, jugando. Yo estaba jugando with my parents. Yo estaba jugando con mis papás, con mis padres. I was playing with my parents. Tú estabas o tú estuviste swimming in the pool. Por ejemplo, en este caso, miren, aquí el verbo termina hasta aquí, ¿no? Hasta la primera M. Antes de agregarle la ing, le duplican la M. Esa es una de las normas. Entonces, swim, le agregan una M y le agregan ing. You were swimming in the pool.
tú estabas nadando en la piscina. Pasado continuo. She was drinking coffee with. Él estaba tomando café con sus amigas. ¿Cómo decimos eso? Con sus amigas, con las amigas de él. His friends. Listo, muy bien. Ajá, entonces esta palabrita his se llama adjetivo posesivo y nos da a entender, listo, que las amigas son de él, ¿no? His friends. He was drinking coffee with his friends. A ver, vamos a mirar. Bueno, 2 minuticos, listo. Entonces, acá, simplemente aquí ustedes ya tienen que agregarle. Para las negativas le agregan el not aquí. Y para las interrogativas simplemente pasan ese verbo to be al frente y el signo de interrogación. Y eso sería todo lo que tienen que hacer. Listo, entonces les agradezco mucho por estar presentes. Y ya nos miramos entonces la próxima sesión ya para la explicación de la siguiente evidencia. ¿Ok? Les agradezco mucho y nos vemos entonces en la próxima sesión. Listo, chao, profe. Listo, que estén bien. Gracias. Nada. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Bye, bye.